¿Qué tal? Mi nombre es Ramiro Santos, soy médico residente en la ciudad de Pereira y te doy la bienvenida a esta estupenda semana de salud, dada por profesionales de diferentes zonas del eje cafetero y que hacen parte de la Asociación de Profesionales Adventistas de la Salud, APAS capítulo Eje Cafetero. Así que esta semana no te puedes perder cada una de las charlas bajo el itinerario que tú vas a poder ver allí dentro de los canales que hay de la Asociación Central, y no te puedes perder ninguna charla porque va a ser de mucho beneficio para ustedes y para este servidor. Así que comparte estos videos, invita a tus amigos y no te pierdas cada charla que esta semana traemos para ti. Hoy te vas a sentir bienvenido porque tenemos un tema muy especial para ti que hará cambiar tu vida. ¿Cuál es el título del tema? Tus pensamientos influyen en tu calidad de vida. La evidencia científica. ¿Cómo es eso? ¿Será que nuestros pensamientos, visto desde el punto de vista médico, influyen en lo que yo seré a futuro? ¿Será que tus pensamientos y mis pensamientos influyen en mi felicidad en este momento, basado en el cerebro, en lo que hay allí y en la evidencia científica que hay hasta el momento? Déjame decirte que sí, así que no pierdas detalle. Vamos a comenzar. Nuestra facultad, mi querido amigo que te encuentras allí, de pensar, de sentir, de actuar, tiene que estar armoniosamente en nuestro cerebro. Y para que eso fluya de una manera adecuada, los impulsos eléctricos tienen que estar en unos niveles adecuados, al igual que unas sustancias que se llaman neurotransmisores. Óyelo bien, neurotransmisores. ¿Qué es esto de los neurotransmisores? Para que nuestro cerebro funcione adecuadamente, debe disponer de unos mensajeros químicos o moléculas o sustancias químicas, como quieras llamarlo, que se llaman neurotransmisores, y estos deben estar en las proporciones adecuadas. Ese flujo e influjo de información que hay por todo nuestro cerebro necesita de esos neurotransmisores, y cualquier alteración que haya allí genera patologías, genera enfermedades de carácter mental predominantemente, que las vamos a ver durante la charla. Así que, amigo querido, nuestra felicidad depende de una eficiencia química cerebral con los neurotransmisores. No lo olvides. Estos neurotransmisores viajan ida y vuelta y comunican los centros emocionales con los centros pensantes. Son los que comunican estas dos áreas que son muy importantes y vital para nuestra vida. Así que yo te pregunto a ti en este momento, ¿los neurotransmisores son importantes? Y la respuesta es sí. Son muy importantes para lo que nos desarrollamos día a día, para lo que seremos a futuro, y son muy importantes para nuestra felicidad actual. Pero entonces tú te preguntarás, ¿qué es un neurotransmisor? Hemos dicho que es una sustancia química, una molécula, un péptido, como quieras mencionarlo, que tiene una función principal. ¿Cuál es la función principal del neurotransmisor? Es cambiar o transmitir la información de neurona a neurona. Es decir, de la neurona número 1, que llamamos neurona presináptica, pasa el neurotransmisor a través de un espacio que hay entre neurona y neurona que se llama espacio sináptico. Pasa de la neurona 1, pasa y atraviesa el espacio sináptico y finalmente llega y atraviesa la neurona número 2, que llamamos habitualmente neurona postsináptica. Esa es la función del neurotransmisor, muy importante que la tengamos en cuenta. Esta producción de los neurotransmisores tiene que estar cabalmente equilibrada. ¿Por qué? Si hay un exceso o hay un defecto de neurotransmisores en cantidad, en concentración, vamos a ver diferentes patologías. Es decir, las que tú has escuchado comúnmente, la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, la esquizofrenia, la demencia, algunos tipos, la depresión y la ansiedad. ¿Has escuchado estas enfermedades? De seguro que sí, y todas tienen que ver con los neurotransmisores, así que son muy importante la concentración que hay allí para que no desencadene alguna u otra enfermedad que más adelante iremos a ver.
Por estos neurotransmisores, mi querido amigo, es que tú y yo muchas veces tenemos momentos de euforia sin razón aparente. Ya vamos a ver por cuáles neurotransmisores específicamente. O en su defecto podemos tener momentos de depresión sin causa alguna. ¿Por qué no sucede? Por el influjo de estos neurotransmisores en el cerebro. Así que vamos a ver algunos ejemplos de los principales porque hay bastantes neurotransmisores, pero para la charla hemos seleccionado algunos. Algunos ejemplos de ellos son la dopamina, la serotonina, la adrenalina, la oxitocina y las endorfinas. Así que hablemos del primero, de la dopamina. La dopamina, un neurotransmisor muy importante que de seguro en algún momento de tu vida lo debes haber escuchado. Y si no lo has escuchado o no lo has oído hablar, hoy hablaremos al respecto de ello para que te quede completamente claro. La dopamina, mi querido amigo, es un neurotransmisor que se produce en unas neuronas, en una zona del cerebro que se llama sustancia negra. Sustancia negra es una zona muy importante especialmente para la enfermedad de Parkinson. Estos están conectados con otra zona que es muy importante que se llama cuerpo estriado allí en el cerebro y juntos desempeñan una función muy importante en el control del sistema musculoesquelético, es decir, en el sistema del movimiento. Por eso es que es importante la enfermedad de Parkinson. La dopamina, mi querido amigo, se le conoce como el neurotransmisor de la felicidad. Es el que nos permite ser felices, por eso es que es tan importante y por eso fue el primero que seleccionamos para esta charla. Algunos científicos también lo llaman el neurotransmisor del aprendizaje. ¿Por qué? Porque dependiendo de alguna despolarización, porque las neuronas trabajan con electricidad, de alguna despolarización de las neuronas, podemos generar un mejor aprendizaje o un aprendizaje mucho más fácil que más adelante veremos algo al respecto. El centro principal del placer en nuestro cerebro lo constituye una estructura denominada el núcleo accumbens. Núcleo accumbens. Ese núcleo está muy bien conectado con un centro primitivo, dice la literatura, que está denominado y llamado, predicho como la amígdala. La amígdala, no las que tenemos en la boca, en la orofaringe, sino la amígdala cerebral. Esta amígdala está conectada con parte del sistema límbico y es el que nos permite tener la mayoría de emociones. En este centro del placer, en el núcleo accumbens, es donde está más concentrado la cantidad de dopamina de este neurotransmisor tan importante y es muy sensible este centro del placer, el núcleo accumbens, a otros neurotransmisores que ya vamos a ver, como cuáles, como la serotonina y como las endorfinas también. Hay muchas sustancias adictivas como la nicotina que viene en el cigarrillo, los narcóticos que están en las sustancias psicoactivas o el mismo alcohol que alteran la concentración de dopamina, perturban el buen funcionamiento de este acúmulo celular porque elevan su nivel. Hay mayor concentración cuando consumimos estas sustancias. ¿Así que es bueno? No, porque ya dijimos, sea en exceso o en defecto, altera y genera patologías, así que no es bueno simular la entrega de dopamina, que no siempre es bajo sustancias. Pueden ser algunos detalles de nuestra vida, incluso la misma televisión, la misma internet, adicciones a cosas que no son simplemente físicas, sino que también se están volviendo tecnológicas, nos pueden generar el mismo influjo de dopamina, así que hay que tener mucho cuidado con esto. En la enfermedad de Parkinson hay una pérdida, al contrario de lo que pasa con los narcóticos, con la nicotina y con el alcohol. En la enfermedad de Parkinson hay una pérdida, una disminución marcada de dopamina, especialmente allí en la sustancia negra, que es donde dijimos que se producía la mayor cantidad de dopamina. Ese efecto inhibitorio genera alteración con esa otra conexión que dijimos del sistema musculoesquelético, que es el cuerpo estriado, y por eso esos movimientos que se producen anormales en las personas que padecen de tal enfermedad. Las alteraciones de la dopamina a nivel de la corteza frontal, en la frente, en nuestro cerebro, lo han propuesto como uno de los mecanismos que explica la fisiopatología, es decir, el funcionamiento y el mal funcionamiento mejor de la esquizofrenia también. Así que la dopamina es muy importante entenderla y comprenderla, que es mala tanto en exceso
como en defecto, pero recuerda que es el neurotransmisor de la felicidad. Es muy importante que lo tengamos en cuenta para lo que vamos a desarrollar posteriormente. Pero vamos a otro neurotransmisor, vamos a la serotonina. Este yo creo que lo has escuchado bastante bien porque se comenta en muchas charlas habituales e incluso por internet lo vemos habitualmente. La serotonina y transfiere una información por una vasta red de neuronas y muchas de las funciones que tenemos, orgánicas, funciones emocionales incluso, como el patrón del apetito y el patrón del sueño, tienen que ver con la función de la serotonina. Así que es muy importante porque no solamente produce placer, sino también tiene que ver con otras actividades muy básicas de nuestra cotidianidad, como dijimos, como el sueño y como el apetito también. Este neurotransmisor mejor es también el encargado de producir hambre y el bajo nivel pues va a aumentar el apetito. Así que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Cuando hay cantidades pequeñas o disminuidas de serotonina, se aumenta inversamente proporcional el apetito. ¿Por qué? Porque reduce la actividad de un núcleo que se llama el núcleo lateral hipotalámico, que es el encargado de producir el hambre. La serotonina, cuando las tenemos en cantidades normales, equilibradas, nos permite estar de la misma forma, equilibrados, calmados, que nuestro cuerpo, nuestra mente se encuentre estable, se encuentre tranquila y hace que una persona se llegue o se evite mejor ante actividades estresantes. Cuando estamos más relajados es cuando hay mayor producción, por eso es importante la meditación, el respirar adecuadamente y el encontrar espacios donde podamos aumentar esa serotonina dependiendo también de nuestro entorno. La serotonina también es muy importante porque aparte de alterar el sueño, el apetito, el hambre, también está encargado de influenciar en el reflejo nauseoso o en la emesis, que es el vómito. De hecho, muchos de los medicamentos que como médicos utilizamos para disminuir las náuseas o el vómito están basados en la serotonina, disminuyendo el 5-hidroxitriptófano, hablando del triptófano, que es un precursor de la serotonina, un aminoácido por allí que no vamos a ahondar más al respecto. Pero ¿saben algo, amigos que nos ven en este momento? Solamente, según las estimaciones, se dice que el 1 al 2% de concentración de serotonina se encuentra en nuestro cerebro. Y entonces tú dirás, ¿en dónde se encuentra el otro porcentaje? Simple, se encuentra en el resto del cuerpo, especialmente en las partes viscerales, pero especialmente en unas células que se llaman los mastocitos y las plaquetas. Es muy importante que lo tengamos en cuenta, no es tanto cerebral, sino es más del resto del cuerpo. Las personas que tienen concentraciones bajas de serotonina, aparte de padecer de las otras cuestiones que estuvimos hablando, también experimentan algunos grados de obsesión, de angustia, de depresión. Cuando tú y yo estamos en esos momentos de angustia, de depresión, es porque nuestra serotonina se encuentra disminuida en su concentración. Incluso, según los análisis que se han hecho, se sabe que los asesinos y las personas iracundas han llegado a cometer crímenes mejor en arrebatos de ira, poseyendo bajos niveles de serotonina. Así que es muy importante que sepamos que este neurotransmisor modula todas estas cuestiones. Incluso las personas que están con depresión, los médicos utilizamos, especialmente el tema psiquiátrico, se utiliza medicamentos que disminuyan la concentración o mejor la absorción de la serotonina en la neurona. ¿Cómo es esto? ¿Recuerdas que dijimos que había una neurona 1, que es la neurona presináptica, un espacio sináptico, y la neurona 2, que es la neurona posináptica? ¿Qué es lo que hacen medicamentos como la fluoxetina o sertralina? Disminuyen la absorción de esa serotonina en la neurona 2. ¿Para qué? Para que haya más circulación en todo el cuerpo, en todo el torrente circulatorio de serotonina y pueda producir un poquito más de felicidad y un poquito más de tranquilidad en la persona, disminuyendo un poco la tasa de ansiedad y depresión, obviamente dependiendo del medicamento, ¿de acuerdo? Pero vamos a seguir analizando neurotransmisores. Vamos a ir a otro más conocido,
que yo sé que lo has escuchado en algún momento e incluso lo has mencionado. Ese neurotransmisor es la adrenalina. Adrenalina, ese neurotransmisor, yo sé que lo has escuchado en algún momento. Es muy importante, especialmente en el tema de cuando necesitamos reaccionar inmediatamente, y vamos a ahondarnos un poco ya al tema de los pensamientos y al tema de cómo los neurotransmisores actúan en nuestro comportamiento. La adrenalina actúa especialmente cuando necesitamos reaccionar rápidamente. Ejemplo, cuando vamos por alguna calle oscura a altas horas de la noche o una hora determinada y vemos que una persona nos quiere hacer daño o quiere robarnos o alguna otra situación similar, allí empieza a actuar la adrenalina. ¿Cómo actúa? Primero, en el corazón aumenta el ciclo cardíaco, aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Para qué? Para que haya más volumen sanguíneo y pueda repartir a los órganos que vamos a necesitar en ese momento. Segundo, hace que los vasos sanguíneos se compriman, un fenómeno que en el término médico utilizamos como vasoconstricción. Los vasos sanguíneos disminuyen el lumen, el calibre como tal, y eso hace que aumente por consiguiente la presión arterial para que actuemos más rápido. Pero no solamente hace eso en la parte cardíaca, sino también en la parte respiratoria. ¿Qué hace en la parte respiratoria? Aumenta o dilata mejor todo el árbol bronquial. ¿Para qué? Para que podamos respirar mejor. ¿Respirar mejor para qué? Para tener huida y que podamos salir corriendo rápidamente en ese instante. Toda la parte cardíaca hace también que los músculos reciban mayor cantidad de sangre, que es lo que necesitamos en ese momento y que es muy importante para que tengamos huida en ese instante y podamos reaccionar frente a esa situación de peligro. Así que recuerda que la adrenalina es muy importante. Pero vamos a ir a otro neurotransmisor que también genera mucha importancia y que nos va a llamar bastante la atención, la oxitocina. Lo consideramos neurotransmisor, aunque también es un poquito más hormona. Esta hormona neurotransmisor es el que nos explica por qué las cosas del amor no son tan caprichosas como se aparentan habitualmente. ¿Por qué? Porque la oxitocina, esta hormona, ayuda a forjar los lazos permanentes entre las personas. Ayuda durante esa oleada de emoción primera que se da entre novios o entre una pareja como tal. Y cambia esas conexiones de las miles de millones de conexiones que tenemos en nuestro circuito cerebral. La oxitocina es la que ayuda a afianzar ese vínculo que hay entre el amor de entre una persona y otra. Pero no solamente eso, ayuda a afianzar el vínculo materno que hay cuando especialmente nace el bebé en una materna con su hijo recién nacido. Afianza bastante, por eso es que es importante que cuando las mamás tengan su bebé, se les haga el primer contacto y se lo lleven aquí al pecho para que aumente esa producción de oxitocina. Es muy importante eso. Pero analizando estos neurotransmisores, también tenemos que analizar el cerebro emocional, que es a lo que queremos llegar, pero teniendo en cuenta la parte científica. El estímulo que recibimos constantemente del mundo exterior va a generar cambios en nuestro cerebro. Todo el tiempo estamos recibiendo estímulos externos por los diferentes sentidos, visuales, auditivos, táctiles. El cerebro no lo recibe directamente, sino que esos estímulos tienen que pasar unos filtros. El primer filtro por el que tienen que pasar los estímulos para llegar al cerebro es un filtro que normalmente se le denomina SARA. ¿Cómo se le denomina? SARA. ¿Por qué SARA? Porque significa unas siglas, que significa Sistema Activador Reticular Ascendente. Sistema Activador Reticular Ascendente. Siglas SARA. Este primer filtro es lo que permite al cerebro, o mejor al cuerpo, distinguir entre si vamos a escoger frente al estímulo un camino corto o un camino largo. Y tú dirás, camino corto, camino largo, ¿cómo es esta cuestión? Vamos a ir al ejemplo anterior que dimos previamente con la adrenalina. Si estamos tú y yo en una situación de peligro, ¿qué crees que el cuerpo haga? ¿Va a ir por el camino corto o por el camino largo? La respuesta es muy lógica, va a ir por el camino corto porque necesitamos reaccionar mucho más fácilmente. Pero ¿cómo funciona esto en nuestro organismo, en nuestro cuerpo?
Para ir por ese camino corto es porque el cuerpo recibe el estímulo y permanece allí recibiendo ese estímulo, pero sabe que hay una situación de alerta y de peligro. Cuando el cuerpo, sabiamente creado por Dios, determina que estamos en situación de peligro, que está corriendo peligro nuestra supervivencia, se va por el camino corto. Si no está en peligro nuestra supervivencia, se va por el camino largo. ¿Para qué necesitamos que se vaya por el camino corto? Para reaccionar mucho más fácilmente. La información que ingresa al tálamo, que es donde está nuestro centro también regulador, pasa a la amígdala, hablando del camino corto. Es decir, recibimos la emoción, pasa por el SARA, el sistema activador reticular ascendente, llega al tálamo, el tálamo conecta con la amígdala, que dijimos que es este sistema, entre comillas, primitivo del sistema límbico, y esta amígdala tiene una información muy básica que nos dice, estamos en peligro de que necesitamos actuar ya, o podemos esperar y racionalizar un poco más la situación. Esta amígdala, como tiene una memoria emocional tan básica, que a veces por eso nos falla y a veces dejamos que nos reaccione un poco más la amígdala y vamos muchas veces por el camino corto y no por el camino largo, dejamos que las situaciones nos alteren y vamos por el camino corto. Dejamos que la amígdala funcione más de lo que necesitamos que funcione el cerebro. Entonces, con esta información que hay allí en la amígdala, se devuelve, reacciona al cuerpo rápidamente y después racionaliza lo que está sucediendo como tal. Por eso a veces racionalizamos el susto posteriormente a lo que después actuamos. O reaccionamos ante determinada situación y después racionalizamos, que ahí es donde empieza a cambiar nuestro estilo de vida y nuestro comportamiento basado en la evidencia científica. Si esa amígdala, que dijimos que hace parte del sistema primitivo, considera ese estímulo que es peligroso, alerta al hipotálamo para que reaccione. Pero tú dirás, bueno, ¿esto se demora cuánto tiempo? Porque es un circuito aparentemente largo, pero es el camino corto. Pero no, sucede en un par de segundos. Según los registros que tengo aquí, todo esto pasa en 125 milisegundos. ¿Cuánto? 125 milisegundos. Si pudiéramos proporcionar esto, es la mitad del tiempo de lo que dura un parpadeo. O sea, es supremamente rápido, por eso es el camino corto. 125 milisegundos pasa todo este sistema que actúa bajo impulsos eléctricos. Esas respuestas, dijimos que acompañan esa respuesta física, es lo que pasa con la adrenalina, que actúa bastante rápido en los casos que vamos por el camino corto. Aumenta la frecuencia cardíaca, se comprimen los vasos sanguíneos, aumenta la presión arterial, el árbol bronquial se dilata para poder respirar mejor, reaccionamos mucho más fácilmente ante lo que está persistiendo en nuestro entorno por el aumento del ritmo cardíaco y las otras situaciones. Las emociones son muy importantes, por eso es importante rodearnos de emociones positivas, porque estas emociones positivas son muy importantes, valga la redundancia, y son beneficiosas para el cerebro. Así que es muy importante que nos rodeemos de esas situaciones positivas, porque las situaciones negativas van a empezar a alterar nuestros neurotransmisores que hemos venido estudiando en este momento. Si a diario tú y yo, mi querido amigo, reforzamos esas conexiones neuronales y estimulamos la producción de estos neurotransmisores, producción neuroquímica, con la misma actitud, nos volvemos adictos a dichos estados emocionales y no nos lo percatamos. Es allí donde se crean los hábitos. Hay que crearnos hábitos en cuanto a ser felices, en cuanto a modular nuestro cerebro, conocerlo y saber que lo que pasa en nuestro exterior nos va a afectar. Pero no importa de que pase lo que llegue a nuestras vidas, tenemos que saber modularlo, tenemos que tener templanza en cuanto a eso y saber reaccionar. No todo va por el camino corto, sino tendremos que ir más por el camino largo como tal. Pero hagamos un resumen, hablemos de las drogas, entre comillas, o neurotransmisores. Las drogas de la felicidad son la oxitocina, hablamos de ella, que se produce más por el amor pasional, incluso se relaciona con la vida sexual. La dopamina, que es la droga también del amor, de la ternura, de la felicidad.
La endorfina, que no hemos hablado mucho de ella porque conocemos bastante al respecto, que es un neurotransmisor que da energía, pero es que es importante conocer los neurotransmisores porque nos ayudan a llevar a cabo mucho más fácil y cumplir nuestros objetivos y metas que tenemos dispuestos en mente, y ya posteriormente vamos a hablar de los objetivos. La epinefrina, que es la misma adrenalina o noradrenalina, que es un estímulo de desafío de realización de las metas, junto con las endorfinas, van de la mano para poder tener esa realización. Por eso es importante conocer nuestros neurotransmisores. Si hay abundancia de estas hormonas endógenas, hay inteligencia emocional, que ya vamos a hablar al respecto. No solamente inteligencia emocional personal, sino interpersonal, con quienes nos rodean, que es muy importante tenerlo también en cuenta. Una vez logramos eso, la persona, tú y yo, podemos sentirnos ubicados, sabemos para dónde vamos, sabemos quiénes somos, qué talentos tenemos, qué queremos hacer. Podemos controlar mucho más fácil nuestra vida, conociendo y teniendo el control de esos neurotransmisores. Se ha dicho también, para algunos datos importantes para que refresquemos y tengamos más fácil el conocimiento, según datos científicos se dice que cuando una mujer va a dar a luz, va a estar allí en el momento del parto, el influjo de la dopamina se aumenta tanto que incluso podemos decir que se aumenta hasta 5.000 a 7.000 veces. Y no solamente cuando está dando a luz, una persona cuando está enamorada, se dicen según los registros que la dopamina aumenta 7.000 veces su cantidad, y no va solita. Dijimos que va acompañado de un neurotransmisor más hormona, que es la oxitocina, que es responsable de esa pasión sexual y responsable del entusiasmo de querer ver a la otra persona como tal. La felicidad, mi querido amigo, no es algo que sea vago, impreciso. No, todo es controlado y podemos llegar a controlarlo con nuestro cerebro. ¿Es difícil? Lo es, pero podemos ir trabajando bajo la dirección del Espíritu, bajo la fuerza de Dios y bajo el entusiasmo que podamos influir en nuestras decisiones y en nuestro cerebro y en lo que pasa en nuestra vida habitualmente. Así que es muy importante que lo tengamos allí presente. Amar y disfrutar permanentemente lo que hacemos nos va a ayudar a controlar ese influjo hormonal. Tenemos que tener una autoestima positiva, que muchas veces nos hace falta, tener un sentido de valor personal, trabajar para lograr pequeñas cosas, pequeños objetivos que nos vamos a ir tratando. El ejercicio regular es muy importante que lo hagamos. ¿Por qué? Porque nos libera especialmente endorfinas, que también nos va a generar muchos beneficios de los que hemos hablado. Recomendación: si no tienes problemas de sobrepeso, debes realizar 150 minutos de ejercicio a la semana. Si tienes problemas de peso, tienes que realizar el doble, es decir, 300 minutos de ejercicio por semana. Pilas con el ejercicio, que es muy importante y generalmente lo dejamos a un lado y estamos pecando en eso para con nuestras vidas. Así que hay que mejorar y tratar de estar felices. ¿Dónde está el secreto? El secreto proviene de Dios. Y el secreto está en lo que tú dejes actuar esos neurotransmisores en ti. El secreto está dentro de ti. Sentirnos felices es una cuestión de actitud también. Muchas veces nos falta esa actitud para que nuestros neurotransmisores puedan tener un adecuado influjo y podamos sentirnos realmente felices con el ejercicio, los objetivos y recomendaciones que vamos a ir hablando poco a poco. ¿Sabes que también el contacto físico es importante para los seres humanos? ¿Por qué? Porque el contacto físico, el tener un contacto con otra persona de tan solo un abrazo, desencadena que estas sustancias químicas que hablamos previamente, los neurotransmisores, se aumenten, y esto disminuye el estrés, ayuda a entablar lazos emocionales y la persona se siente mucho más tranquila y relajada. Por esto te voy a recomendar algunas sugerencias, algunos puntos vitales que nos van a ayudar a ti y a mí a tener pensamientos positivos mucho más fácilmente. Vamos a conocerlos. Punto 1. Lee sobre pensamientos positivos. Lee de libros que te ayuden con tu pensamiento positivo. Esto en primera medida incluye a la Biblia, e incluye otros libros que nos ayuden a tener emociones constantes positivas, que nos ayuden a ser optimistas y que nos ayuden a ver el camino un poco más positivo.
Segundo consejo, utiliza la visualización. Hay que imaginarnos siendo positivos. Hay que actuar en modo positivo y hay que pensar en modo positivo. Debemos tener una imagen positiva de las cosas en nuestra mente y permitirnos pensar en cosas positivas. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro hace allí en su funcionamiento, no diferencia de una situación si es real o si es solamente pensamiento. Me explico allí. Si tú estás pensando en una situación positiva, tu cerebro la toma como si la estuvieras viviendo. Y si la estás viviendo, produces el mismo influjo de neurotransmisores que estuviera pasando si estuviera sucediendo la situación. ¿Entendido? Vamos con los siguientes consejos. Utiliza palabras positivas. Muy importante que evitemos palabras negativas y cambiemos nuestra terminología por palabras positivas. Hay que tratar de hacer siempre conversaciones y pensamientos positivos. Cuando tú estás pensando en ti mismo, cuando tú piensas palabras positivas y cuando tratas a los demás positivamente, es mucho más fácil de que produzcas pensamientos positivos constantemente. Siguiente consejo, y este es uno de los más fáciles de llevar a cabo, pero generalmente lo obviamos. Consejo importante, y lo puedes hacer en este momento: sonríe. Sonríe ante todo, ante cualquier circunstancia de la vida, trata de sonreír. Si no tienes nada más por decir, si no tienes pensamientos o mejor palabras positivas para decir, simplemente sonríe. La sonrisa lleva a un influjo de neurotransmisores que desencadenan también como si estuvieras llevando situaciones de beneficio para ti, y ahí ese influjo hormonal y de neurotransmisores que va a tener beneficio en tu vida. Siguiente consejo: nunca te abandones a ti mismo. ¿Por qué? Una actitud de abandono es una gran dosis de negatividad y estamos evitando la negatividad. Además que cuando nos abandonamos nunca tendremos éxito y el fracaso hará que sea un poco más difícil de sentirnos positivos. El abandonarse implica una pereza, tener pereza constante, y la pereza es un síntoma de un pensamiento negativo. ¿Podemos tener pereza? Sí, ocasionalmente, pero tratamos de evitarla porque es un pensamiento negativo. Cuando tú tienes un pensamiento positivo, no vamos a sentirnos perezosos y tampoco vamos a tener deseos de abandonarnos a nosotros mismos. Siguiente consejo: sé consciente de los pensamientos negativos. Tú y yo sabemos que vivimos en un mundo de dificultades donde cosas negativas están abrumándonos constantemente. Seamos conscientes de esos pensamientos negativos, pero tenemos que no solamente ser conscientes, sino reconocerlos y averiguar de dónde vienen esas circunstancias negativas, para qué estamos teniendo esas emociones negativas y cómo podemos tratarlas y modificarlas por pensamientos positivos. ¿De acuerdo? Siguiente consejo: sé un pensador positivo. Pero eso no significa de que nunca van a llegar situaciones o pensamientos negativos a nuestra mente. Van a llegar de seguro, pero tú le debes dar un control en cuanto a que no haya muchos pensamientos negativos en tu mente, sino que predominen más los pensamientos positivos, que nunca sobrepasen los pensamientos negativos a los pensamientos positivos en tu mente. Siguiente consejo: sé persistente con ese pensamiento positivo. Tú no puedes dejar pasar un solo día sin asegurarte que estás pensando en algo positivo. Tienes que estar trabajando constantemente en este proyecto, en este proceso de ti mismo, porque te va a ayudar y te va a ser beneficioso, no solamente para este momento, sino para tu momento futuro. Siguiente consejo: identifica los temores que ocasionan pensar negativamente. Hay que identificar esos factores de riesgo que nos llevan a pensar en negativo. A menudo, mi querido amigo que estás allí, cuando enfrentamos el miedo constantemente, ya terminamos perdiéndole ese temor al miedo. Es decir, los psicólogos trabajan mucho esta parte y ellos le llaman a eso exposición. ¿En qué consiste? En que si yo me expongo constantemente a esa situación incómoda, mucho más fácilmente yo la voy a saber modular. Es como cuando tú aprendes un arte, cuando aprendes a conducir, aprendes a patinar, aprendes a hacer cualquier actividad o habilidad. Si la haces constantemente, se te va a hacer mucho más fácil.
Pasa lo mismo con el miedo y con el temor. Si nos exponemos constantemente, vamos a saber cómo modularla y ya no nos va a afectar tanto. Así que no tengas miedo de exponerte ante la situación difícil y adversa. Siguiente consejo, mira tus emociones. Trata de aferrarte a los sentimientos de felicidad, a los sentimientos de éxito y la fuerza que van a dominar esos sentimientos. Trata de evitar lo contrario, la debilidad, el temor y especialmente dudar de ti mismo. Siguiente consejo, tienes que hacer cosas que te hagan feliz. Muchas veces hemos abandonado cosas que nos llaman la atención, que nos apasionan, porque nos dejamos llevar por la rutina de la vida. Pero tenemos que cambiar eso. Podemos ver películas, podemos hacer acciones de bondad, podemos leer libros alegres, leer la Biblia que nos ayuda un poco para eso, o un poco no, sino mucho, escuchar música alegre. Tenemos que volver a lo que nos aumentaba ese sentimiento positivo en nuestra mente, es muy importante. Y trata finalmente de rodearte de sentimientos de felicidad y tú vas a empezar a cambiar. Trata de evitar las personas negativas que también son difíciles para empezar a cambiar esta situación. Y me explico, ¿abandonamos a tales personas? No, porque tú y yo también muchas veces somos personas negativas y otras personas nos pueden ayudar. Pero es como la dieta, si tú estás a dieta, tú no te puedes rodear de personas que consumen constantemente carbohidratos. Al contrario, te rodeas de personas que están tratando de cuidar la salud. Pero ¿los evitas completamente? No, porque los tienes que sortear de algún u otro modo. Pasa lo mismo con los pensamientos positivos y negativos en las personas. Si tú estás tratando de cambiar el chip, tratando de cambiar tu proyecto mental, tienes que tratar de evitar las personas que están constantemente negativas y empezar a rodearte un poco más de las personas positivas. Eso te va a ayudar a ser una persona positiva y la persona negativa va a tenerte como un ejemplo y va a empezar a cambiar. Así que es muy importante que analicemos este tema de la dieta. Allí hay algunos ejemplos que les voy a dar de partes importantes que tenemos que tener en cuenta día a día para tener pensamientos positivos. Primera, utiliza afirmaciones positivas cada día. Segunda, trata de completar algo todos los días durante una semana. Y tercera, la que les comenté previamente, que es muy fácil y olvidamos generalmente. ¿Cuál? Sonríe, sonríe. Ante todo, sonríe en la vida a pesar de lo difícil que la vida misma sea y que Dios nos permita esa vida con dificultad. Otra cuestión muy importante son los objetivos. Si tú y yo tenemos objetivos en la vida, nuestro chip mental va a cambiar, nuestros neurotransmisores van a cambiar, nuestro influjo hormonal va a cambiar. Pero te pregunto, ¿tienes objetivos en este momento en tu vida? ¿Tienes objetivos solamente a largo plazo o tienes objetivos solamente a corto plazo? Tienes que evaluarlos en tu vida y recrearlos nuevamente, renovarlos si es necesario, porque bajo los objetivos podemos mejorar nuestra vida, podemos mejorar nuestra felicidad y algo muy importante, podemos darle sentido de vida. Muchas veces a ti y a mí nos hace falta sentido de vida y eso nos hace caer en momentos de depresión, momentos de ansiedad, donde el influjo de neurotransmisores va a cargar más y nos va a generar conductas repetitivas que no deseamos para nosotros en este momento. Es por eso que es importante tener prioridades, tener objetivos, fijar allí nuestra mente en esas prioridades y mirar nuestro lado lógico de irnos hacia esas prioridades, porque sabemos que si hacemos ejercicio nos vamos a liberar endorfinas, nos va a ayudar más en esas actividades. Si esa actividad, ese objetivo nos da felicidad, la dopamina se va a aumentar y nos va a ayudar a lograr esa cuestión mucho más fácilmente y mucho más rápidamente. Otros datos importantes que quisiéramos tener en cuenta es que los científicos, según los descubrimientos, porque el cerebro es algo muy dinámico que se va analizando cada vez más e investigando y hace falta mucho por analizar e investigar, los grandes científicos han encontrado y han hallado lugares específicos en el cerebro donde se puede generar el miedo y el placer. Por eso hay modelos de aprendizaje donde se dice que una persona que está
disminuida o evitando el influjo del miedo y aumentando el influjo del placer, aprende mucho más fácilmente. Cuando a los estudiantes le generamos expectativas o hacemos aprender de formas diferentes, van a aprender mucho más fácilmente que bajo la teoría del miedo, que no siempre funciona. Es por eso que es importante evitar la teoría del miedo. Hay un término, mi querido amigo, que quisiera que analizaras en este momento. ¿Qué te dice el término inteligencia emocional? Término inteligencia emocional. ¿Qué es eso? Está escrito como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, y no solamente los propios, sino los sentimientos ajenos. Y no solamente reconocerlos, sino también de motivarnos y manejar bien las emociones, tanto en nosotros mismos como en nuestras relaciones. Pero entonces, ¿podemos ser felices a pesar de esa situación caótica y de lo difícil que aparentemente sea ser felices? Sí. Podemos ser felices, pero sabiendo cambiar nuestras actitudes, sabiendo cambiar nuestros pensamientos, generando pensamientos positivos, trayendo el poder de Dios a nuestras vidas, comunicándonos con Él. Tenemos que cambiar nuestros pensamientos para que cambie nuestra vida, para que nuestros neurotransmisores puedan ayudarnos a ser más eficaces y a ser más felices. ¿Estás dispuesto a querer cambiar ese influjo de neurotransmisores en tu vida a través de los pensamientos? Si es así, quisiera decirte algo. Tienes que darle un sentido a tu vida. ¿Cuál es el sentido de tu vida en este instante? Tener un sentido de vida nos ayuda muchísimo desde el punto de vista médico. ¿Por qué? Porque aumenta el sistema inmune, el sistema de las defensas. Nos hace menos reacios, menos susceptibles a las infecciones y enfermedades comunes. Tener ilusiones genera un poder transformador en la mente y un sentido de vida que genera un recambio constante en nuestros neurotransmisores. ¿Sabes? Tienes que dejar que tu cerebro funcione de un modo espontáneo, permitiendo conexiones automáticas entre todas las neuronas del mismo. Deja que tu cerebro actúe de modo consciente y lógico, pero también inconsciente y espontáneo. Piensa que en tu cerebro hay una gran cantidad de información. Hay millones de datos que recibimos a diarios y que están archivados caóticamente e inconscientemente desde la infancia en nuestro cerebro. Pero ¿sabes cuál es tu deber? Ponerle orden. Y hay una acción final que quiero motivarte a que hagas constantemente en tu vida. ¿Cuál acción? Agradece. El agradecer nos lleva a tener pensamientos positivos. El agradecer nos hace sentir un poco más tranquilos, más calmados, a que la serotonina fluya un poco más fácilmente, a que nuestra adrenalina no esté a concentraciones altas. Por sobre todo, agradece. Tal vez es momento de, al final del día, doblar rodillas o sentarnos en algún lugar y agradecer a Dios, a tus familiares, a tus amigos, agradecerte a ti mismo por lo que tienes, por lo que has hecho, por lo que pasó en el día, por lo que pasó durante la semana, por lo que pasó durante el mes. Agradecer nos ayuda a suavizar cargas. Que Dios nos ayude, mi querido amigo, que estás allí, a alivianar nuestras cargas. Que Dios nos ayude a llevar nuestras cruces sin afanarnos y en el largo plazo nos ayude a compartir sus victorias en su gloria. Él, Dios, que llevó la carga de nuestras penas, desea que lo dejemos llevar a Él la carga de nuestra ansiedad, algo que aqueja tanto al mundo. ¿Para qué? Para que Dios, para que Jesús pueda proveer, porque Él sabe lo que es más óptimo para nosotros. Deja que Dios mueva tus neurotransmisores. Dejemos que Dios influya en nuestros pensamientos. Dejemos que Dios cambie nuestra vida. Pero por sobre todo, conócete a ti mismo y ten un pensamiento positivo en tu vida. Espero que haya sido una información amena para ti, que puedas cambiar lo que deseas para tu vida, que seas feliz, que trabajes en tu mente, en tu cerebro y que influyas en pensamientos positivos para tu vida. Influencia en los demás
y haz que también tengan pensamientos positivos. Y a pesar de las situaciones caóticas, dejemos que la fuerza que obtenemos de Dios y el trabajar en nuestro proyecto mental nos ayude a ser felices definitivamente. Que Dios te bendiga y no te pierdas las siguientes charlas. Un abrazo.